Entonces, sin más, le doy la palabra a Conchi y a Sara. Bueno, Conchi, secretaria ejecutiva de Castellana, y Sara Cerezuela, que trabaja en Ovigen, y os explicará parte del funcionamiento interno del equipo de análisis de lana. Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta ponencia. Y, bueno, pues alguno cuando lea esto de mejora de selección, clasificación y comercialización de la lana, dirá que estamos mal de la cabeza, ¿no? Que la lana es un subproducto, la lana es una mierda, la lana ahora mismo se tira por todas partes, no vale nada, se composta, la gente hasta la quema, no sabe qué hacer con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos los que estáis por las ganaderías sabréis que si a un ganadero le mencionas la lana, lo primero que te suelta son 3 tacos seguidos directamente, vamos. O sea, que ya digo que meterse en este tema pues ha sido un poquito arriesgado. Pero, ya digo, la orientación, el objetivo de este grupo operativo es revalorizar la lana, y revalorizar la lana en concreto de la raza ovina castellana, que es con la que hemos empezado a trabajar. Este proyecto, que arrancamos ya con él en el año 2022, ya llevamos bastante trabajo hecho, no todo, es un proyecto integral. Va desde la ganadería, desde las ovejas, donde hay que implicar a los ganaderos en el sentido de que vuelvan a mirar la lana vale, la lana no es un subproducto, la lana es un producto, algo que hemos olvidado todos los que estamos aquí, por narices, porque como no se paga, pues ya ahora mismo la lana ya no es nada. Pero la lana sigue valiendo y la lana no se tira nada. La que se la llevan la utilizan toda. Entonces, lo primero, implicación de a ver dónde se enchufa esto, aquí. Lo primero, la implicación de los propios ganaderos, importantísimo. Sin ellos no tenemos nada. Después, aquí estamos implicados por la Asociación del Libro Genealógico de la Raza Castellana y la ganadería de la que partió esta idea, que fue el Navazo. Todo partió desde una ganadería. A partir de ahí, pues hemos integrado a Ovigen, por supuesto, que es el centro de inseminación artificial de ovino caprino y de referencia aquí en Castilla y León, Genovis, y después estas 2 empresas que son Ovintegral, que tiene el proyecto de hacer un lavadero de lanas en Arroyo de Cuéllar, y de Lana, que es la empresa comercializadora de lana. Entonces, el objetivo del proyecto es, desde la ganadería, desde el propio ganadero, antes de esquilar la lana, hasta la salida del producto final, es decir, hilo. En este caso, en la raza castellana no nos planteamos el tema textil. Bueno, en España se ha desmantelado todo, desde los lavaderos, textiles, etcétera, etcétera, que había una industria bastante potente en Castilla y León, las zonas de Béjar, etcétera, etcétera. Pues prácticamente no existe nada. Y en cambio, ellos han empezado, este ganadero, con esta empresa, se puso a hacer hilo y lo vendía divinamente, ¿vale? Entonces, colaboramos también aquí la Universidad de Salamanca, de IHLIF e I+D Agroalimentaria. A la hora de plantear estos proyectos, estos grupos operativos europeos, tienen una dotación económica bastante buena, hay que contar con profesionales administrativos que sepan llevártelo, porque la verdad es que son bastante farragosos el tema administrativo. Entonces, necesitas este apoyo de gente profesional. Resultados esperados, algunos ya estamos trabajando en ellos, otros no están terminados. Bueno, el objetivo general es implantar un modelo integral de selección, clasificación y comercialización, que es el título del grupo operativo. Pero bueno, concretando, formación de ganaderos en tareas de clasificación previas a la esquila. Yo, más que tareas de clasificación, lo simplificaría de una forma más sencilla. Es que el ganadero vuelva a mirar la lana. La lana hace siglo y medio que en España no se mira. La merina se iba pagando, bueno, porque es lana fina, evidentemente, esa siempre ha tenido un precio mayor. La entrefina también valía, ahora ya no vale ninguna. Todavía la merina la pagan algo, pero ya no te pagan ni el trabajo del esquileo. Y el resto, entrefinas, bastas, etcétera, nada, eso para compostar. Entonces, hay que concienciar al ganadero de que la lana es un producto, no un subproducto, no es una porquería. Entonces, tiene que cuidarla. Es muy sencillo, no tiene que estar peinando las ovejas y lavándolas y mimándolas y poniéndoles norit, evidentemente. Es tan sencillo como no pintarlas. Hoy en día estamos todos con el spray, con el marcador, con el no sé qué. La lana no se pinta. Bueno, y ya barnices y cosas de esas ni hablamos. La lana no se pinta con nada. O en la coronilla
o uso de collares, por ejemplo. Pero la lana no se pinta. Eso ya los ganaderos que están trabajando con nosotros ya lo saben y lo están haciendo. Y luego, pues, bueno, tener unos cuidados mínimos con la lana. Aquí hablamos, ojo, no lo he comentado, ganaderías extensivas, ¿eh? Aquí no hablamos de intensivo, son ganaderías extensivas. Entonces, tener cuidado también de no manchar excesivamente la lana, sobre todo último mes, 2 meses antes del esquileo, que no cojan excesiva porquería. Y luego, bueno, tener una condición corporal buena de las ovejas en general, porque si las ovejas se te vienen abajo, la lana también se te viene abajo. Después, puesta en marcha de un procedimiento objetivo de análisis de calidad de lana. Bueno, esto implica más las mediciones de lana. Yo llevo 26 años trabajando en la raza castellana y yo de lana no tenía ni idea. Aparte de leer lana entrefina, entre 20 y 30 micras, no tenía ni idea de nada. Hasta que no hemos empezado con este grupo operativo, no nos hemos puesto a hacer mediciones reales de lo que es la lana entrefina. Entonces, bueno, te sorprende bastante. Después, identificación de animales mejorantes de lana o con buena lana y seguimiento de su descendencia. Para eso utilizamos el libro genealógico, que ya tiene un sistema de inseminaciones. Verificación de factores nutricionales y de base animal o manejos influyentes sobre la calidad de la lana. Estos están haciendo estudios sobre suplementos, minerales que pueden mejorar la calidad de la lana. Esto, sobre todo, es por una razón. Esto no es Uruguay, esto no es Australia, esto no es Argentina. Aquí la producción de nuestras ovejas es lechazo, bueno, en nuestro caso, corderos en general en extensivo, y todo el ritmo productivo de los animales va a ir en función de producción de carne. Entonces, la lana sufre mucho en los partos. Entonces, es buscar algún suplemento mineral, vitamínico, etcétera, que pueda minimizar el impacto de los partos en la calidad de la lana. La lana, cuando la oveja pare, sufre un estrechamiento. Entonces, ahí es una zona de quebrado de la lana que se nota bastante. Entonces, bueno, ahí se está trabajando en ese tema. Definición de proceso y clasificación de la lana. Diseño de un sistema de catalogación sencilla de calidad de lana orientada a ganaderos de buena, regular, mala, así de simple, vamos, que no se compliquen la vida. Implantación de una plataforma digital ganadero cliente como canal de encuentro y potencial comercialización de lana. En esto también se está trabajando. Y luego al final, bueno, eso será al final del proyecto, informe sobre el impacto económico, que bueno, el impacto económico es o te pagan la lana o no te pagan la lana, así de claro. Eso es el resumen del impacto económico. Entonces, bueno, han salido las dos a la vez, no sé por qué. Ah, no, es que no. Salen las dos a la vez. Bueno, primero tenía que salir esto y después esto. Esta es la situación actual de funcionamiento de recogida y procesado de la lana. La lana se recoge lo que sea, como sea, toda mezclada, todo el rebullo, con mierda, sin mierda, con las latas de cerveza, con todo lo que venga. Vale, se manda, por supuesto, el ganadero 0 ingresos, no te pagan nada. Se recoge, normalmente sucia, a veces puede tener algún lavado, hay aquí todavía un lavadero de lanas en Paredes de Nava, y básicamente se marcha todo al extranjero. El gran mercado últimamente, en los últimos años, ha sido China, y como China ha fallado, pues estamos todos tirando la lana. Entonces, aquí, sin ningún tipo de clasificación y sin procesado, se marcha toda China. Allí sí, la lavan, la clasifican, la utilizan, la procesan y vuelve otra vez aquí. Con todo este recorrido, la lana ha viajado más que yo, desde luego, ha dado la vuelta al mundo. El impacto de carbono, o la huella de carbono, que se llama ahora, es tremenda. Con esto de la globalización, pues si te sale un céntimo más barato mandarlo a China, pues se manda, no importa. Y vuelve otra vez a los mercados europeos, pues en forma de hilos, de lana, de prendas, mezclas. Si la lana no es muy buena, se utiliza para mezclas industriales, etcétera, etcétera. Pero en todo ese proceso se ha perdido todo el valor que podíamos haber obtenido de la lana. Entonces, la huella de carbono es tremenda y entonces lo que se pretende, el objetivo del proyecto Sebastiana, es seleccionar y clasificar un poco ya en la ganadería el tipo de lana, es decir, el ganadero que sepa qué lana está vendiendo y ofrezca una lana concreta, se recoge de una forma homogénea y preseleccionada en las ganaderías, se paga al ganadero, se recoge y se manda a un centro de recepción
en planta de clasificación y procesado. Se lava, se procesa, todo esto dentro de la misma comunidad autónoma, sin irnos a ninguna parte, y luego ya venta de lanas en mercados de artesanía, etcétera, etcétera. Bueno, esto evidentemente la huella de carbono baja, vamos, se disminuye por 1000, evidentemente. Bueno, en esto ANCA lo que ha ofertado para este proyecto pues es el censo que actualmente tiene, las ganaderías, sementales en selección, no todos valen para lana, se ha hecho una valoración de los animales que hay en el centro, los que ya había y otros que se han recogido un poco mirando también la lana. El circuito de inseminaciones que ya tenemos dentro de la asociación, las pruebas de paternidad, etcétera, etcétera. Y el gran objetivo para nuestros ganaderos al meternos en este proyecto es revalorizar la lana, que el ganadero le vuelvan a pagar la lana. Y luego, en muestras ahora mismo procesadas de lana tenemos más de 1000 muestras ya y con un potencial de producción de 85.000 kilos aproximadamente. El cálculo es a 2 kilos por oveja, vamos, más o menos. Entonces, esto es lo que ya se está vendiendo. El ganadero que inició el proyecto fue un ganadero que sencillamente estaba hasta las narices de tirar su lana. Un día cogió las sacas, se fue hasta Mota del Cuervo, pidió que se la lavaran y se la devolvieron y se fue a venderla a un chisme de artesanos. Se la compraron, se la procesaron, la vendieron como rosquillas y preguntaron que dónde había más. Y le dijeron que tirada por Castilla y León por donde quisiera, por todos los sitios, tirada, literalmente. Entonces, bueno, pues empezaron a barruntar el tema. Esto es la lana de castellana, lana blanca, lana negra, que distintos tonos. Y luego estos son entrefilados que se hacen de blanco y de negro, que dan unos tonos muy bonitos, sin necesidad de teñir la lana. Trabajos previos de selección y toma de muestras, trabajo en la ganadería. Esta es la ganadería del Navazo, que fue la que inició todo este grupo operativo. Este ganadero tenía castellanas, estas de por aquí. Compró una punta de merinas, porque también tenía curiosidad con las merinas, y se puso, por lo que os digo, a mirar la lana. Hombre, la lana de castellana, evidentemente, no es tan fina como la de eso, pero no la veía tan mal y efectivamente consiguió venderla y consiguió venderla pues bastante bien. A partir de ahí pues empezó a trabajar en la toma de muestras y en la categorización de su lana, ni más ni menos. Después, aparte de concienciar en la ganadería el trabajo que tiene que hacer el ganadero, que es cuidar un poquito la lana, ya os digo, nada más que eso, tener unos cuidados mínimos, hay que cuidar también el esquileo. El esquileo es el esquileo normal, pero el esquileo ahora mismo está generalizado el sistema australiano, que es sin atar las ovejas, eso no hay ningún problema, pero que se haga en una zona limpia, no en medio de la cuadra, para que la lana no coja más porquería. Eso parece una tontería, pero a la hora de rendimientos de la lana influye bastante. Y luego que se haga una preselección en la propia ganadería, también importante. Es un trabajo que se hace el mismo día del esquileo. Antes la gente mayor te cuenta que cuando se esquilaba había un lanero, venía un lanero y el lanero iba seleccionando. Nosotros ahora, en estas ganaderías, que este año se va a recoger en alguna ya, además de la de este ganadero, nosotros tenemos 3 sacas, blanca que vale, negra que vale y las que no valen. La que no vale ninguna. Por ejemplo, no vale pues estas ovejas que han estado enfermas o que tienen muy poca lana, que sale a cachos, que no valen para nada. Ovejas que tienen pelo, por ejemplo, que siempre las hay, desgraciadamente. Se ve muy bien, eso cualquiera lo ve. Yo cuando empecé no tenía ni idea y en cuanto abres la lana ves las que tienen pelo. Esas directamente al no vale, directamente. Entonces, bueno, el ganadero también tiene que tener un poquito de cuidado de no ir dejando reposición de ovejas con mucho pelo, así de claro, así de sencillo. Y luego, importante es el día del esquileo hacer una pequeña clasificación y limpieza de la lana, que es lo que estamos haciendo aquí. El vellón se extiende, los vas cogiendo rápido, no se tarda mucho, hombre, hay que tener un poco, saber hacerlo rápido. Se van extendiendo, se van quitando las zonas más sucias, las zonas quemadas, las zonas de las grabadas, la lana que está muy sucia, muy meada, eso se quita rápido y ahí, por ejemplo, pues puedes sacar un 5 o un 10% de rendimiento más de la lana. Ojo, importante. Hay que tener en cuenta que la lana, ahora Sara va a comentaros temas más técnicos de la lana en cuanto a sus mediciones, pero tened en cuenta que cuando el ganadero vende lana, él vende lana sucia.
En España los rendimientos son penosos de la lana y eso que los nuestros no han salido muy malos. Prácticamente nadie llega a un 50% de rendimiento en la lana. Es decir, que de lo que tú vendes 1 kilo de lana sucia, después de lavarla no te queda ni medio kilo. O sea, medio kilo es tierra, grasa, porquería, etcétera, etcétera. Si tú haces aquí un trabajo previo de selección rápido, quitando, dejando que caiga un poco de porquería, de tierra y quitas las zonas peores, mejoras bastante el rendimiento. Y luego ya, a partir de aquí, lo que tenemos que hacer es pasar a lo que son propiamente las mediciones de la lana, que ahí ya os va a comentar Sara lo que se hace en Ovigen. No sé si me escucháis. Sí, vale. Bueno, mientras que vuelve la presentación, Conchi os ha explicado más o menos toda la parte que se puede hacer en ganadería y toda la parte previa a esa clasificación, a esa evaluación de la lana. Vale. No, era la presentación de antes, la misma que estaba puesta. Gracias a este proyecto, Ovigen ha podido comprar un aparato llamado OFDA, ¿vale? Que es el que ahora veréis. El OFDA es un analizador óptico que lo que nos permite es medir la fibra de la lana. Es un aparato muy preciso que viene de Australia, ahí lo tenéis, ¿vale? Que básicamente está formado por lo que es el analizador y el programa en el que se encuentra el software. A nosotros la lana, para que os hagáis una idea, nos llega en bolsitas identificadas, cada una evidentemente con el bolo, con el crotal del animal en cuestión, pero esta es la lana tal cual como nos llega. Actualmente en el mercado hay muchas máquinas, por así decirlo, que podrían darnos mucha información sobre la lana, pero la ventaja que presenta el OFDA es que nos permite analizar la lana en sucio, es decir, directamente cogiendo una muestra del animal, se mete en un sobre, se envía y no hace falta pasar por ningún lavado, no hace falta quitarle la grasa a la lana ni nada por el estilo. Esta es una imagen, vale, creo que se ve bastante pequeño, de lo que es directamente una vez que se ha peinado la lana, se ha dejado una muestra muy finita para que la medida sea lo más precisa posible. Esto es lo que nos devuelve el ordenador, ¿vale? Lo voy explicando un poco para que el sector también lo vayáis viendo. Si os fijáis en la parte superior izquierda, lo que nos aparece es la media, min, ¿vale? Del grosor de la fibra, en este caso serían 25,4 micras. Nos aparece pues, la desviación típica, el comfort factor. Para que os hagáis una idea, es un valor que nos va a indicar si la lana pica o no. Es decir, esos jerseys que muchas veces nos hemos comprado todos, que te has puesto y has dicho esto no lo puedo soportar porque me pica muchísimo, pues esta es una de las cuestiones que nos mide el aparato. Para que fuese la lana, digamos que para que fuese útil para textil, tendría que ser un 95% o superior. De todas las muestras que os ha dicho Conchi que hemos analizado, creo que no supera este valor ni un 7%. ¿Vale? O sea, es una medida bastante exacta. Y luego, pues bueno, el número de fibras que se analizan, evidentemente cuanta más fibras se analice, un resultado más fiable de la muestra en general. Luego, si nos vamos a la parte de la derecha, superior derecha, nos encontramos con Cure, que sería el rizo de la lana. ¿Por qué es importante el rizo? Porque en el rizo nos vamos a encontrar, a mayor rizo, un mayor aislamiento de esa propia lana y además es lo que le confiere la flexibilidad a la propia lana. Luego, en la parte inferior izquierda, son unas pocas medidas más acerca de la muestra, pues el diámetro mínimo que encontramos en esa muestra, el máximo, la longitud de la muestra y el punto de rotura. Esto es importante porque al final si yo tengo una muestra que tiene 135 milímetros, pero el punto de rotura está a los 55 milímetros, significa que probablemente cuando vaya a procesar esa lana parta, pues eso, al tercio del inicio, lo cual es un valor bastante a tener en cuenta. Y luego en el otro lado, nada, lo que aparece son datos, pues eso, de la fecha, la hora de análisis, la temperatura, la humedad a la que se ha analizado. O sea que el aparato, para que os hagáis una idea, es tremendamente específico. Esto sería un ejemplo de unas muestras de merino que analicé, pues no llega hace un mes, ¿vale? Si os fijáis en lo que os comentaba, el comfort factor, que es
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La octava columna para los que estáis en aquel lado, que no estoy señalando. En este caso es bastante alta. ¿Por qué? Porque se trata de una lana merina, entonces es más o menos algo esperable, ¿vale? Pero bueno, es una lana bastante fina, tiene bastante buena calidad y esto sería uno de los informes que se envía directamente al ganadero una vez que nos ha mandado la lana, pues es uno de los informes que se obtiene. Junto con este, en el que observamos cada una de estas hojas, es una muestra de un animal diferente y pues bueno, aquí viene especificado, en la parte superior vienen especificados todos los caracteres que os he comentado antes que nos daba directamente el OFDA. Además, pues bueno, de una gráfica del diámetro en comparación con el número del diámetro de las fibras en comparación con el número, la longitud, en fin, todo un poco más visual, ¿vale? Una cosa bastante importante también es que Ovigen está tratando de conseguir la certificación de la IWTO, que es la Organización Textil de Lana Internacional. Es bastante tediosa porque para conseguirla necesitas otras 2 o 3 certificaciones intermedias, con lo cual estamos en ese proceso, pero el objetivo es conseguir certificar el aparato para poder, aunque a día de hoy Ovigen ofrezca el servicio de análisis de lana, poder obtenerlo con un certificado oficial. Otro de los puntos que os comentaba antes, Conchi, es el centro de lavado y procesado que se quiere formar con este equipo y que ya se está formando. Todo esto se va a desarrollar en Arroyo de Cuéllar, que es una pequeña localidad que pertenece a Segovia. Y pues bueno, va a contar con todas las maquinarias necesarias para poder realizar todo el procesado y lavado de la lana. Todo esto lo lleva a cabo Ovintegral, que bueno, está conformado por Delana junto con el Navazo, con la ganadería que os comentábamos antes. Y esto sería pues el producto final, que de hecho, si os dais cuenta, incluso en la propia lana aparece que pertenece a la ganadería del Navazo, que es la ganadería que inició todo este procedimiento. Al final, todo el objetivo de este proceso es de este proyecto es formar parte del proceso de transformación de la comercialización de la lana, que como sabéis y como os ha comentado antes Conchi, al final es algo, a las ovejas hay que esquilarlas, no puede ser que sea un desecho, algo que puede tener tantos futuros usos. De lana en concreto, además, ahora ha sacado unos pellets de lana para abono, ¿vale? Para poder darle otros usos, porque joder, al final a todos nos pasa lo mismo. Cuando hablamos de lana se nos va todo a textil, se nos va toda la ropa, pero se nos olvida el poder aislante que tiene la lana, ¿vale? Aislante en obras, en alfombras, en otros muchos usos que pueda tener más allá de un simple textil. Pero volvemos a lo mismo. El ganadero necesita saber lo que tiene para poder comercializar y para poder vender con conciencia. Y bueno, ya de las últimas partes que tenemos dentro de este proyecto es la plataforma de datos para conectar tanto al ganadero como al cliente que esté interesado en la lana, a Ovigen, a las asociaciones, ¿vale? Para poder compartir todos los datos que se tengan, para que todo quede centrado en un sitio y sea un punto de contacto entre todas las fuentes interesadas. Actualmente, donde nos encontramos en todo este proceso, nos pensábamos que iba a ser una cosa mucho más fácil y sencilla, pero nos hemos dado cuenta de todo el tema de la gobernanza, de la anonimización de los datos, de la privacidad del dato y, bueno, nos está costando algo más, pero al final la plataforma está saliendo adelante y esperamos que cuando acabemos el proceso en 2023 esté en funcionamiento y se esté utilizando, es decir, que no sea simplemente algo que se lance y se quede en el vacío, sino que esté en pleno uso para cualquiera que esté interesado. Y el último punto de este proyecto sería el estudio de sostenibilidad, en el que pues bueno, tenemos los objetivos clave de fomento de la igualdad, de formación y creación de empleo en los territorios implicados. Tened en cuenta que al final también, aparte de que de los empleos que se puedan generar, si vamos a abrir un lavadero en Arroyo de Cuéllar, vamos a necesitar se va a necesitar contratar a gente que se traslade al mundo rural, gente que aprenda a valorar todo esto. Evidentemente habrá que formar a toda esta gente. La huella de carbono que os comentaba Conchi, si toda la lana se queda aquí, evitamos el envío a China, descenderá muchísimo.
Se incrementará la sostenibilidad y se gestionará de manera sostenible todos los recursos hídricos. Y más o menos esto es todo lo que os queríamos contar sobre el proyecto. No sé si tenéis alguna duda, si pasamos directamente al GenCloud.